Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta. Si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga. Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos. Lo bueno de todos los días. Coarco. Inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Cooperativa 8 de Marzo Limitada. Solvencia y bienestar. Recientemente el proyecto Taguá dejó de ser un proyecto para constituirse en el Centro Chaqueño para la Conservación e Investigación, CCCI, asociación sin fines de lucro constituida en el año 2010 con el objeto de continuar y expandir los trabajos de cría del taguá en cautiverio, conservación, salud y desarrollo sustentable del Paraguay, con énfasis en la región del Chaco. Paraguay Productivo entrevista a representantes de este centro que nos hablarán de los resultados obtenidos de los trabajos realizados en el CCCI en colaboración con otras organizaciones. El taguá es un elemento, para nosotros es un elemento muy emblemático, no solamente aquí en Paraguay, sino también en la República Argentina y en Bolivia. Es un animal que por mucho tiempo los que estudiábamos la parte científica o la biología pensábamos que estaba extinto, y hace algunas décadas atrás el animal se redescubrió para la ciencia. Quizás los pueblos indígenas sabían de su existencia, pero digamos el mundo científico no sabía de la existencia del animal, que todavía estaba. Desde esa década, que fue la década del 70, empieza una preocupación internacional por este animal, que aparentemente podría haber llegado a ser muy abundante o no tanto, pero la situación que hoy hay con el ambiente en el que este animal desarrolla sus hábitos, se alimenta, se reproduce, busca refugio, ese ambiente hoy está sufriendo una de las tasas más altas de deforestación a nivel regional por un lado y a nivel mundial también por otro. Ese ambiente donde el animal se reproduce, donde busca refugio, donde obtiene su alimento, está desapareciendo a una velocidad que ni siquiera la vimos nosotros en la región oriental del Paraguay. Siempre decimos que el bosque atlántico desapareció y nos tumbamos 8 millones de hectáreas en unos 40 años. Lo que está ocurriendo con el Chaco es mucho más acelerado que eso. A veces el ser humano no aprende de sus errores y volvemos a cometerlos. Aquí el tema es que hay un animal, hay un pecarí o un chancho silvestre que está sufriendo por esa pérdida del ambiente, por esa pérdida del ambiente natural. Y creemos que es responsabilidad de todos, no solamente de organizaciones como las nuestras, sino del sector también científico, del sector gubernamental central y de los municipios, y de los países que tienen la responsabilidad de mantener ese recurso natural. Y en este caso estamos hablando particularmente de Bolivia, Argentina y Paraguay. Hace unos 20 años atrás no quedaban muchos en vida silvestre. Hoy quizás queden mucho menos. Sería lo lógico pensar que queda mucho menos que lo que hubo en aquella época, y por eso hay una preocupación internacional sobre esta especie. El proyecto Taguá se inició en el año 85 ya, a través de un proyecto del Zoológico de San Diego, que volviendo un poquito atrás, el taguá fue redescubierto en el año 72. Fue redescubierto como especie viviente.
El tahuá solamente se tenían registro del tahuá en Argentina, registros fósiles, en el cual se creían que ya se había extinguido hace 10.000 años atrás. Y en el 72, un doctor norteamericano, el doctor Ralph Belsen, vino y lo encontró vivo en el Chaco. Entonces ahí fue cuando el tahuá se volvió extremadamente importante, porque es uno de los pocos mamíferos de gran tamaño que fue redescubierto por la ciencia recientemente. También, al ser redescubierto, se pudo observar de que las poblaciones eran pequeñas. Y inmediatamente el Zoológico de San Diego tomó cartas en el asunto, se interesó por la especie y es así que se formó el proyecto tahuá para estudiar la especie, porque era una especie completamente nueva, es como volver a encontrar un dinosaurio vivo. Entonces, la idea era estudiar la especie, criarla en cautiverio, justamente porque las poblaciones iban disminuyendo. Eso ya fue en el año 85 y así es como se creó el proyecto tahuá. Justamente esta foto es extremadamente importante porque este animalito que está aquí es uno de los primeros animales que fueron nacidos en cautiverio. Esto fue ya en el año 87. Entonces desde ahí venimos con el proyecto tahuá, que ahora ya creció y es una organización paraguaya y se llama el Centro Chaqueño para la Conservación e Investigación. Porque también nos dimos cuenta en los años de que conservar una especie y no conservar su hábitat y la diversidad que implica eso es prácticamente imposible, ¿no? En realidad los pecaríes evolucionaron completamente diferente a lo que es el cerdo, el chancho europeo que conocemos, Sus sacrofa. Los pecaríes evolucionaron en Norteamérica entre 40 a 50 millones de años atrás. Hace más o menos, estimativamente, 2 millones de años se formó lo que es ahora Centroamérica. Y es así que los tahuás pudieron cruzar de Norteamérica para empezar a poblar Sudamérica aproximadamente 2 millones de años atrás. Estos animales se tienen registros de que estaban bastante distribuidos, pero al final solamente permanecieron vivos en lo que es el Gran Chaco sudamericano. Solamente en el hábitat, en el Gran Chaco americano, el hábitat del Gran Chaco americano es donde se puede encontrar el tahuá vivo. Ellos son de la misma familia Tayassuidae, pero tenemos 3 especies. Tenemos el tahuá, que vendría a ser el ancestro de todos ellos, que es Catagonus wagneris. Tenemos, este es un cráneo del que le llamamos comúnmente en Paraguay cureí, ¿verdad? Que es el Pecarí tayaxu. Y después tenemos, que falta aquí, sería la tercera especie, que es el Tañucati, ¿verdad? Que el nombre viene de Tañucá monotí, ¿verdad? Es el Tañucati o labio blanco que se le dice. Tenemos 3 especies. Hace poquitos días en Paraguay fuimos los anfitriones de expertos internacionales, aquellos que pueden hablar de este animal, del tahuá, o del chancho quimelero, como le dicen en alguna parte. Quimelero porque viene de quimil, que es un cactus, que es lo que a este animal le apetece. Y lo que tuvimos aquí fue un encuentro de todos los expertos. Básicamente se juntaron para decidir, bueno, ¿qué hacemos con este animal? Tuvimos un plan de acción durante 20 años, un plan de acción que se acordó hace 20 años, o un poquito menos, y ese plan de acción no fue implementado. O sea que debemos cargar un poco con esa culpa de haber acordado cosas que no las llevamos adelante. Este esfuerzo que hicimos aquí en Paraguay con argentinos y bolivianos nos abre una nueva oportunidad. Seguramente no vamos a tener tanto tiempo como 20 años. Si no tomamos acciones concretas para hacer algo por el tahuá, seguramente esta especie la vamos solamente a poder ver en zoológicos o en alguna foto, porque el animal obviamente desaparece cuando desaparece el hábitat. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida.
Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con Selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta. ¡Date el gusto! Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Hay 3 especies de pecaríes, hay 3 especies de chancho salvaje. No nos debemos confundir con el chancho europeo que se escapó alguna vez y que lo conocemos con el nombre de jabalí. En algunas otras partes lo llaman chancho alzado, pero básicamente ese es el chancho que se escapó del chiquero, digamos, y se asilvestró. Después hay otras especies de animales parecidos, pero que son silvestres, nativos, y hay básicamente tres especies, ¿no? Lo que nosotros conocemos como taguá, después hay uno que se llama pecarí labiado y hay otro que se llama pecarí de collar. El taguá, que es muy, muy particular, ese solamente habita en el Chaco, en el Gran Chaco. O sea, no viene de México, solamente se distribuye en Bolivia, Argentina y Paraguay. O sea que es un elemento, aún tenemos más responsabilidad todavía, porque nadie fuera de estos 3 países tiene al taguá en su ambiente natural. En los últimos poquitos años hemos perdido más de 3 millones de hectáreas de su hábitat natural. O sea que si en esas 3 millones de hectáreas había taguá, ya no los hay más, porque esos campos se transformaron para campos de ganadería o en algunos casos para campos de agricultura, o porque las ciudades están avanzando o porque se construyó una nueva ruta. Esa fue la pérdida del hábitat natural del taguá. Lo que nos queda ahora es, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Tenemos que asegurar espacios, sea en territorios que maneja el Estado paraguayo o en territorios privados. No tenemos que olvidarnos que gran parte del territorio paraguayo está en manos privadas. Entonces tenemos que trabajar con el sector privado para poder conservar la especie. Y en caso de que esta jugada, esta estrategia nos vaya mal o no funcione como nosotros nos estamos imaginando, porque siempre lo que estamos haciendo, lo que hacemos ciencia es previendo el futuro. No sabemos si se van a dar todas las condiciones. Entonces hay una función muy importante que es seguir manteniendo una población saludable de taguás en cautiverio. Y en Paraguay tenemos un ejemplo que es un ejemplo internacional, que está en Fortín Toledo, en donde tenemos asegurada la presencia del taguá en condiciones de cautiverio, de semicautiverio, y que nos va a permitir en el futuro repoblar áreas o volver a poner taguá en donde hubo y ya no hay más. Bueno, el proyecto viene trabajando hace muchos años. Como decía Alberto, nos conoce bastante en el Chaco. El proyecto de agua es bastante conocido en el Chaco. Tenemos todavía mucho que hacer, porque lo más importante para conservar una especie es la información, que la gente conozca la especie, ¿verdad? Que sea orgullosa de esa especie. Y principalmente en donde estamos, en la área de Toledo, podemos decir de que esa zona abarcamos más o menos entre 40 a 50 mil hectáreas. El proyecto en sí es pequeño, pero con los ganaderos y los pobladores es una zona donde hay muchísima diversidad, porque trabajamos en conjunto con todos los vecinos para la parte de conservación, que es algo importantísimo para que el Chaco
pueda mantener su diversidad, tenemos que apuntar a que los propietarios sean orgullosos de la vida silvestre en el Chaco. Es la única forma que podemos conservar el tahuá y todas las otras especies del Chaco, es cuando los propietarios ponen interés, y en realidad es muy lindo poder ver los animales silvestres, ¿verdad?, en el Chaco. Trabajamos con las comunidades indígenas más en la parte de educación. Ellos saben muchísimo sobre los animales silvestres, ellos tienen muchísimos conocimientos ancestrales, y trabajamos con ellos a través de tratando de concientizarles de que el Chaco ya no es la vasta extensión que solía ser hace ya quizás 20, 30, 50 años atrás. Entonces es importante poder manejar los recursos. Es importante que las comunidades indígenas manejen sus recursos de vida silvestre, que tengan la noción de que ya no es una infinidad interminable de animales, sino que es importante manejar las poblaciones que ellos tienen. En Toledo el proyecto está desde el año 85. Somos el único proyecto de conservación con cría en cautiverio para catagonos en el mundo. En realidad tenemos, a través del plan del proyecto que implementa el proyecto con zoológicos de Estados Unidos, tenemos 22 zoológicos en Estados Unidos que tienen tahuá, y tenemos 3 zoológicos en Europa que tienen tahuá. ¿Por qué tienen tahuá? Porque es una reserva extremadamente importante. Si ocurre una enfermedad, si hay cambios climáticos y afectan a las poblaciones silvestres a un punto crítico, entonces tenemos animales en el extranjero que pueden volver para repoblar. Entonces esos animales están en el extranjero, como se dice, como un respaldo muy importante. Y algo que es importante decir es que todos los tahuás que están en el extranjero siguen teniendo pasaporte paraguayo. Ellos son paraguayos, así que si hace falta, ellos vuelven al Paraguay. A todo esto que está ocurriendo, que tiene que ver con el cambio del hábitat y la pérdida de su hábitat natural, tenemos un tema más, que es el cambio climático. Cuando uno mira el Gran Chaco, ese gran territorio, el tahuá no está en todas partes. El tahuá está en lugares muy particulares. Hay una franja de distribución que va desde Bolivia, el sur de Bolivia, hasta el norte de Argentina, y pasa por territorio boliviano y paraguayo. No está en cualquier lugar. Los expertos tienen que decirnos cuáles son esas condiciones que se tienen que dar para que el tahuá pueda habitar. Pero el cambio climático nos está haciendo cambiar muchas condiciones de lluvia, precipitación o temperatura o radiación solar. Entonces, el hecho de tener animales en cautiverio, que se están reproduciendo, que estén con buen estado de salud, nos va a permitir en el futuro, de acá 5 o 10 años, poder, si se dan las condiciones en otro lugar, poder reintroducir esas especies, esos individuos en vida silvestre, con todo lo que significa el estudio de parte de la salud del animal, si estamos reintroduciendo un animal que es saludable, que está en condiciones y que está en condiciones de poder readecuarse a la vida en estado natural, ¿no? En Paraguay tuvimos presencia de la Secretaría del Ambiente, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Vida Silvestre. Es una ley del año 92, la ley número 96 del año 92, que básicamente establece todas las pautas de qué se hace y qué se tiene que hacer y cómo se protege y cómo se conserva la vida silvestre en el territorio nacional. Y claro, sí que la Secretaría del Ambiente acompañó este taller. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades que vamos a tener academia, gobierno, organizaciones como las nuestras de la sociedad civil, para asegurar que el tahuá no se nos extinga, ¿no? Bueno, tenemos que acordarnos que cuando hay extinción, la extinción es para siempre. Una vez que se extinguió, no la vamos a poder recuperar más. Entonces no podemos darnos el lujo ni siquiera de asegurarnos, de estar cerca de que esta especie se extinga, ¿no? Perderíamos el elemento más emblemático del Chaco. Todos los animales en el proyecto que mantenemos en cautiverio están manejados de una manera a mantenerlos lo más salvajes posible. No queremos que sean animales de zoológico, queremos que sigan siendo animales salvajes, que mantengan su temor al hombre, a los predadores, y todos están en corrales que son de 1 hectárea o más. Y ahora mismo tenemos 106 tahuá en cautiverio, tenemos aproximadamente 15 que sería el cureí, y tenemos una población de 10 tañecatinos.
El 80% de la alimentación del taguá es cactus. Por eso es que ellos que están extremadamente bien adaptados a lo que es el chaco seco, porque ellos pueden sobrevivir con cactus. Inclusive en las temporadas de secas muy feas, ellos no necesitan tomar líquido, no necesitan un tajamar, no necesitan agua. Ellos pueden extraer su agua directamente de los cactus. El 80% de su alimentación es cactus. Están fisiológicamente adaptados a consumir cactus. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestinos y Estea. Con Selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Una agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roque Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alverde, kilómetro 4,5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roque Alonso. Y el proyecto en toda su historia habrá reintroducido aproximadamente entre 180 a 200 animales. ¿Todo el Chaco Central o más? Principalmente Chaco Central y zona La Patria. Todas las acciones de conservación que nosotros tenemos que hacer, las tenemos que hacer pensando que está el taguá, pero que el taguá es un elemento parte integral de algo que es el ecosistema. Entonces sabemos que el taguá le sirve de alimento a otros animales. Y el ejemplo quizás sería el yaguareté. Entonces, si nosotros estamos seguros que en un ambiente natural tenemos taguá y tenemos yaguareté, entonces tenemos parte de la batalla ganada, porque sabemos que esa integridad ecológica funciona. Sabemos que las plantas sobre las cuales se alimenta el taguá, y en el caso particular de este cactus, si tenemos esa base alimenticia y tenemos el taguá, entonces estamos conservando parte de ese ecosistema que necesita el taguá para sobrevivir, y que además es lo que nosotros también necesitamos para sobrevivir. Todos los trabajos de reintroducción siempre se hacen con un protocolo internacional de reintroducción. Esos animales, primero, todos reciben microchips, o sea que tienen una identificación que no la pueden perder, reciben caravanas para que se puedan identificar a simple vista, y también los primeros animales que fueron reintroducidos con collares transmisores VHF y GPS.
Entonces nosotros sabíamos exactamente la posición y dónde estaban los animales para también ver que también sobrevivían, porque hay que tener en cuenta que la introducción de animales es siempre riesgosa, siempre hay un margen de mortalidad, pero eso hay que compensar, ¿verdad?, con el beneficio que está causando al reintroducirlo. Los 3 pecaríes se tienen, como verán, esa es una diferencia entre los pecaríes y el cerdo europeo. Como pueden ver acá, por ejemplo, los pecaríes, una de las características es que el diente, el colmillo superior, siempre se afila, roza con el inferior y se afilan, entonces siempre están muy filosos. El cerdo europeo, el colmillo superior sube hacia arriba. Esa es una diferencia de fácilmente identificar un cerdo europeo con un pecarí, ¿verdad? Con un cráneo pecarí. Y siempre están filosos, sí, se defienden. El grupo familiar se defiende de los predadores. Las 3 especies de pecaríes hacen ruidos con los dientes, golpetean. El que se tiene mayor estudios es del tañicatí. El tañicatí, como viven en manadas grandes, y tienen una jerarquía bien específica en la manada, que se manejan a través de los golpeteos con los dientes. Hay estudios científicos donde se demuestran que algunos son para alarma, otros son para juntar al grupo, otros son para huir, ¿verdad? Pero las 3 especies, en situaciones en donde se ven atrapados o están temerosos, golpetean los dientes. Principalmente es la presión de caza, ¿verdad? Se cree que las poblaciones de Tahuá, como están adaptadas al Chaco seco, que es un área del Gran Chaco, las poblaciones quizás no eran enormes, pero al ir avanzando el desarrollo, la presión de caza, o sea, la cacería indiscriminada de la especie, fue uno de los factores. Y también ahora estamos enfrentando el gran problema, que es el cambio de uso de tierra, con lo que pierde el hábitat. Como vemos acá, en el Chaco el cactus crece en los bosques, no en las pasturas. Entonces, al desaparecer el cactus, que es el 80% de la alimentación, eso va afectando a la especie porque ya no tiene los alimentos necesarios para sobrevivir. Y bueno, la parte final, lo que quiero dirigirme a los propietarios, ya que este es un programa de personas de la producción, ¿verdad? El Chaco es un lugar extremadamente bello y extremadamente productivo, pero es importante que los propietarios de las tierras tomen en cuenta los animales silvestres que están en sus propiedades. Es muy importante de que podamos tener al tahuá, porque el tahuá solo se encuentra en el Chaco, es el único lugar en el mundo, así que tener a un tahuá en tu propiedad, yo creo que es algo fascinante, que es algo importante y que la gente debe valorar. Si vamos a lograr hacer algo con el tahuá y poder salvarlo y alejarlo de la extinción, lo vamos a hacer todos juntos. No hay forma de hacer esto una organización sola o un grupo de individuos comprometidos. Son todos, absolutamente todas las personas. Y sabemos que en Paraguay hay mucha gente que nunca cruzó el puente Remanso para ir al Chaco y que tiene una visión del Chaco totalmente errónea. Necesitamos que la gente vaya más al Chaco, necesitamos que la gente conozca más ese ambiente chaqueño que está siendo devastado. Es importante que sigamos produciendo como país y que seamos unos fantásticos exportadores de carne y de elementos del campo, soja y otros, pero también tenemos que cuidar lo que nos hizo un país rico para poder seguir produciendo, que es el agua, el suelo y la biodiversidad. Si no tenemos esos 3 elementos, nuestro destino va a ser un poquito triste porque no vamos a tener lo que le da la fuerza al país para ser un país tan productivo, ¿no? Y el programa de ustedes se llama Paraguay Productivo, o sea que la base, ese acervo natural de la producción, que es agua, repito, suelo y biodiversidad, eso es la base de la producción, tenemos que cuidar eso, y en esa biodiversidad está metido el tahuá. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos y haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa.
Paraguay productivo. Fue una presentación de Agua La Costa. La naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta. Si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga. Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, Inspección Técnica Vehicular. Con el apoyo de Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar.